Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Un podcast de entrevistas, comentarios y estudios sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, presentado por Adiel González Oficial y distribuido a través de las plataformas de podcast Hubhopper, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Audacity. Es un podcast patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más. Últimos tiempos. Lo secular ha invadido el púlpito y muchas iglesias, en lugar de confrontar al sistema, lo han adoptado. Ideologías como el feminismo radical, la inclusión sin conversión, la identidad de género fluida y el relativismo posmoderno se predican con tono espiritual, pero sin respaldo bíblico. Lo que antes era llamado pecado, ahora se llama expresión personal. Lo que antes se confesaba, ahora se celebra. El mensaje se ha vuelto progresista, pero ha perdido su poder transformador. La separación entre el mundo y la iglesia se ha desdibujado. La santidad ha sido reemplazada por tolerancia, la doctrina por opiniones personales. Santiago, capítulo 4, verso 4, lo declara con claridad. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ser amigo del mundo es adoptar sus ideas, amar su pecado, buscar su aprobación. Y quien hace eso, aunque cante, predique o asista a una iglesia, se convierte en enemigo de Dios, porque su lealtad está dividida. Este pasaje nos llama a una decisión clara. O caminamos con Cristo en santidad, o nos alineamos con el mundo y su rebelión. No hay punto medio. Número 10. Una generación que no conoce la Biblia, pero cree estar llena del Espíritu. Vivimos en una época donde muchos jóvenes cristianos conocen más letras de canciones que versículos bíblicos. Pueden recitar frases virales, reproducir reels motivacionales, hablar de vibras y energía espiritual, pero no conocen la palabra de Dios. Y sin palabra no hay discernimiento. Sin verdad no hay profundidad. Sin escritura no hay fundamento. Se ha confundido la emoción con la unción, el temblor del cuerpo con la obra del Espíritu y la euforia del momento con la transformación del carácter. El resultado es una iglesia que se emociona fácil, pero no soporta la corrección, que canta fuerte, pero no obedece en lo secreto, que se siente poderosa, pero es débil ante el engaño. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 29, Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esa es la raíz del problema. Queremos el poder, pero sin conocer la verdad. Queremos el Espíritu, pero sin la palabra. Pero el Espíritu Santo nunca se mueve fuera de la Escritura, y nadie puede estar lleno de él si no se alimenta del pan de la palabra cada día. Apreciados oyentes, estamos ante una generación en crisis, no por falta de música o plataformas, sino por falta de raíz. Es tiempo de volver a la Biblia, de apagar el ruido y abrir el libro, de dejar de depender de las emociones y buscar la verdad que permanece. Porque la emoción pasa, pero la palabra permanece para siempre. Si no conocemos la Escritura, no conoceremos al Dios que habla por ella. Y si no conocemos... Sí, Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Estoy conversando a las 7 a.m., presentado por un colaborador, Adiel González Oficial, en YouTube, en LinkedIn, en Ficast y en otras demás plataformas, como se puede escuchar en Hubhopper, Apple Podcasts, Audible, Audacity y muchas diferentes plataformas de podcast donde usted puede escuchar este podcast. Esto es Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Hoy analizaremos bajo el tema Últimos tiempos de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo. Muchas personas a través de los tiempos han hablado del tema de los últimos tiempos, de la iglesia de los últimos tiempos, de la apostasía de la iglesia y de la segunda venida de Cristo,
Hoy analizaremos el tema con un poquito de profundidad sobre ese tema. Vamos a analizar algunos pasajes bíblicos, algunas historias, algunas personas que hablaron de los últimos tiempos, pero que en realidad los últimos tiempos ellos hablaron en su época, pero no ocurrieron tal como ellos dijeron que iba a ocurrir. Muchas denominaciones a través del tiempo han hablado de los últimos tiempos, inclusive hay pastores iglesias que dicen que llegó el último tiempo en esa época y hubo matanzas y masacres de fieles de las iglesias porque pensaban que el Señor iba a venir y que ese era el líder de ellos. Muchas personas desde los años antiguos han hecho profecías sobre los últimos tiempos. Se dice que en los últimos tiempos las personas iban a hacer un mundo sin amor de hermanos, como hoy en día se ve en muchas congregaciones. Muchos pastores evangelistas en los años 1800 con su grupo de feligreses dijeron que iba a venir Cristo en los años 1800. Muchas denominaciones, algunas cristianas, otras no, que el Señor iba a venir en los 1800 y pico. Pasó esa época y no llegó esa época, no llegó ese tiempo de la venida de Cristo. También pasó en los años 1900 con muchas personas que dijeron que iba a venir, muchos predicadores que iba a venir el fin de los tiempos, y no llegó el fin de los tiempos tampoco. Es decir, pasó el tiempo y tampoco llegó el fin de los tiempos. La palabra de Dios te dice en segunda de Pedro 3:8, creo, que todas estas cosas iban a ser quemadas por el fuego y que íbamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Eso lo dijo el apóstol Pedro, porque se lo reveló el mismo Cristo, el mismo Señor Jesucristo, que todas estas cosas iban a ser quemadas por el fuego. Porque él veía que todas estas cosas eran malignas, es decir, que era un mundo maligno, que era una tierra maligna llena de malicia y de maldad, y que no había amor de Cristo ni nada de eso, sino que él dice que vivamos en santa manera de vivir, porque el Señor iba a venir, pero que para el Señor un día era como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que el Señor estaba esperando que muchas personas se convirtieran y aceptaran al Señor, porque no hacemos nada que el Señor, si un reino sin el arrepentimiento del hombre de su pecado, es decir, de las cosas malas que hace a través de los tiempos. En el libro del Apocalipsis también habla de los últimos tiempos. Vamos a poner algunas opiniones de personas que opinan sobre el fin de los tiempos. Vamos a poner un hermano llamado Joel, que él opina sobre el fin de los tiempos, para ver qué él nos dice sobre ese tema del fin de los tiempos, y luego analizaremos lo que estamos analizando. Seguiremos analizando profecías y demás cosas que han ocurrido. Bueno, verdaderamente nos encontramos en una época donde verdaderamente el hombre debiera acercarse más a Dios como nunca lo había hecho. Ya es que nos encontramos en la última etapa del fin de los tiempos. Estamos viendo, la palabra dice que los últimos tiempos iban a ser tiempos malos, tiempos peligrosos, y es exactamente en los cuales nos encontramos y en los cuales estamos viviendo.
Todo esto que vemos a nivel mundial, todos los acontecimientos que estamos viendo en la noticia, en los noticieros, diariamente, que no cesan la noticia, nos dan un claro entendimiento y nos indican que verdaderamente esto está llegando a su etapa final. El hombre muchas veces, con los afanes de la vida, está de espalda a lo que verdaderamente podía en un momento dado salvarle por lo menos su existencia eterna. A veces la persona pone en juego la vida eterna por cosas vanas y cosas pasajeras, por lo material. Pero no es que no nos interesemos por lo material, porque todavía estamos en un mundo material, pero sin dejar de lado de lo que es nuestra preparación espiritual, ya que verdaderamente si nos descuidamos esa parte y dejamos esa parte de lado, podríamos perder la vida eterna. Y si perdemos la vida eterna, pues de nada, fuimos en vano que vinimos a este mundo, y al perder la vida eterna, lo perdemos todo. Yo, de mi parte, le exhorto a todo el que escuche este corto, en vivo, a todo el que lo escuche, le exhorto a que verdaderamente trate de buscar el rostro de Dios, trate de buscar al Padre y a su Hijo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque verdaderamente el que no se allegue y se acerque al Padre y al Hijo, verdaderamente podría correr grande peligro y estaría en grande riesgo. Y realmente yo no puedo por lo menos hacer más de lo que puedo hacer, de lo que le estoy diciendo. Nada más les puedo hacer por lo menos esta exhortación, que tratemos de hacer lo posible de acercarnos a Dios cada día, para que podamos tener parte y podamos tener derecho a la vida cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Realmente el hombre ha olvidado lo que es la ley de Dios, y el hombre nada más vive con una ley que no es una ley exactamente, que no es la ley de Dios, porque la ley de Dios es pura, santa y eterna. La ley de Dios nunca ha dejado de ser, y ni en este momento lo ha dejado de ser, ni en el futuro. Dios hizo el mundo en 6 días y dio como descanso el 7º día, para que en ese día el hombre descansara, y también para que el hombre adorara a su Creador. Pero el hombre mayormente se ha olvidado de su Creador y se ha ido por su propio camino, y no se ha acordado de su Creador. El hombre debe volver a las sendas antiguas y buscar el camino de la verdad. Dice la palabra: compra la verdad y no la venda. Compra la verdad y no la venda. Así que muchas gracias por este en vivo, y nada, le exhorto que hagan lo posible para que verdaderamente no pierdan lo más importante en su vida, que es la vida eterna. Esta salvación tan grande no debiéramos dejarla perder. Muchas gracias y feliz noche, que el Señor les siga bendiciendo a todos. Buenas noches. Sí, el hermano Joel explica sobre los últimos tiempos. Hoy en día, como decía al principio del programa, la introducción, hoy en día el mundo secular, es decir, las cosas del mundo secular, personas del mundo secular, de la música secular y de las cosas, y personas que en realidad no tienen Espíritu Santo ni conocen el Espíritu Santo, sino que se llevan por los vientos de la moda, y leen la palabra de Dios por encima y creen que conocen el Espíritu Santo.
pero en realidad no conocen el Espíritu Santo, sino que son a veces manifestaciones por ejemplo, de cosas, de movimiento del cuerpo y de movimiento de cabezas que en realidad creen ellos que tienen a Dios, que tienen el Espíritu Santo, pero en realidad no es así, sino es una forma momentánea de hacer un espectáculo, de hacer un show delante de personas para que crean que tienen el Espíritu, pero en realidad no tienen ningún Espíritu Santo. Entonces vivimos en unos tiempos peligrosos, muchas veces difíciles. Como le decía anteriormente, con el paso de los tiempos ha visto muchos predicadores, muchas denominaciones que han dicho que el fin de los tiempos está cerca, que ya llegó y que allá Cristo venía, y que muchas personas se suicidaron con los grupos porque Cristo no lo vino a buscar, lo que sea. Es decir, que ellos pensaban que ellos eran lo que Cristo venía a buscar, y Cristo no vino a buscarlo a ellos. Es decir, desde tiempos antiguos de la antigüedad se daba ese caso. Desde los tiempos de la iglesia primitiva ha visto siempre falsos maestros, falsos profetas. Como decía el apóstol Pablo, que no se cuidaran de esos falsos maestros, falsos profetas, nos cuidáramos, porque él decía que el Señor venía al final de la trompeta, se iba a tocar la trompeta al final, pero que en realidad nunca él dijo que la venida del Señor estaba cerca. Seríamos transformados todos en seres espirituales, pero él decía que en realidad la iglesia no estaba preparada todavía para ese cambio, para esa venida, porque los hermanos todavía tenían cosas que eran del mundo, es decir, tenían contiendas y pleitos entre ellos y muchísimas cosas y discutían sobre cosas que no entendían. Muchos querían seguir a unos, que otros querían seguir a otros, pero en realidad no querían oír el mensaje verdadero de transformación, de seguir a Cristo, sino que cada uno quería seguir su propia manera de pensar, su propia manera de entender el mensaje, su propia manera de ellos decir que tenían el Espíritu y de predicar. Entonces muchos grupos se fueron unos por un lado y otros con otro, porque con un líder diferente, porque entendían que eso era lo correcto, pero el apóstol Pablo advertía sobre esas cosas, de que no estaban siguiendo los lineamientos de Cristo, sino los lineamientos de doctrinas de hombres, de hombres que en realidad se sublevaban y decían que su doctrina era la que era real, que era verídica. Muchas veces estamos en los últimos tiempos de la iglesia, hace mucho tiempo, pero el Señor no retarda su promesa, como dice la palabra, sino que Él espera una iglesia que en realidad no tenga conexión con lo mundano, con el mundo, con las cosas del mundo. Muchas veces la gente no entiende que el hombre siempre, cada época que pasa es apegado más a las cosas del mundo, a las cosas fantásticas, a la vanidad del mundo, a las cosas materiales. Hoy en día, en muchas denominaciones, sea evangélica, sea pentecostal, sea testigo de Jehová, como usted quiera llamarle a la denominación, es decir, muchas personas hoy en día lo que ven es lo material, es decir, no le importa el hermano en Cristo en realidad, es decir, no le importa a las personas honestas, la persona de trabajo, la persona sincera, la persona con valores morales, que le predique un evangelio en realidad de cambio, de transformación en la iglesia, porque ellos dicen que eso carece de que tú eres un agitador, que tú eres un hermano que está fuera de sitio, que tú necesitas médicos, psiquiatras, y hablan hasta con los psiquiatras en la iglesia para tratarte, porque en realidad el evangelio que ellos quieren predicar no es ese, sino un evangelio
de prosperidad muchas veces. Siempre se predica un evangelio de prosperidad en el fondo, es decir, de un propósito, pero el propósito es de tú tener un negocio, de tú producir dinero, de tú hacerte de dinero. Y no le importa ya la venida de Cristo, no le importa la palabra, el evangelio de Cristo, ni nada de eso. Y aquel que quiera predicar esa palabra de sanidad, muchos le dicen sana doctrina hoy, la sana doctrina, te dicen que eso no es factible en la iglesia, que ellos no les interesa escuchar ese tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque ellos lo que están es predicando un mensaje de prosperidad, de dinero, de hacerte de dinero, de salir de la pobreza, de toda esa cosa, y que tú eres una persona que en realidad no tiene ningún valor, porque ellos no quieren vivir de la fe en realidad, no quieren ser personas humildes, pobres, ni nada de eso, no les interesa nada de eso, porque ellos dicen que van a perder todas sus cosas, van a perder los vehículos que tienen, van a perder su relación personal que tienen con su familia, lo que sea, por un mensaje que ellos dicen que carece de sentido, de fundamento en las iglesias. Entonces estamos viviendo unos tiempos difíciles y peligrosos, donde las personas no le hacen caso a la palabra de Dios. Muchas veces en esas congregaciones hoy en día, muchas personas dicen tener el Espíritu Santo cuando predican, pero en realidad es un espíritu momentáneo puede ser de un viento momentáneo, de un calambre en el cuerpo, de una cosa, y que ellos te hacen un movimiento de cabezas y esas cosas, y a veces hablan en lenguas, pero esas lenguas muchas veces no tienen que ver nada con el Espíritu Santo de la Biblia. En realidad no tienen que ver nada con una lengua angelical, con un Espíritu Santo que te diga un mensaje, te hable de un mensaje espiritual en realidad de Cristo, un mensaje cristiano para la iglesia, sino que es se usan las lenguas generalmente en las iglesias, como le dije, para buscar bienes materiales, bienes económicos, pero no para cambiar a las personas, sino muchas personas van a la iglesia por moda, porque una persona le dijo que vaya a la iglesia, lo invitó un día a oír la palabra, pero no es para que ese hermano siga yendo a la iglesia todo el tiempo, porque ahí llega el momento donde las personas creen que tú eres una persona que tienes dinero, es decir, que eres millonario, rico. Entonces, porque sigues yendo a la iglesia a oír los mensajes de esas personas que en realidad no le interesa que tú seas un hermano serio de la iglesia, que tú seas un miembro que predique la palabra en la calle, que busques almas para convertirlas. Hoy en día no se predica ese tipo de mensaje. Muchas personas, hombres jóvenes, muchachas jóvenes, como sea, van a las iglesias, pero esas muchachas jóvenes en realidad que dan esos papeles en la calle, no les interesa que el varón, que las personas de la calle se conviertan en realidad a Cristo, ni que vayan a su congregación a buscar de Dios, sino es una cosa momentánea de darte un tratado para que tú oigas la palabra y aceptes a Cristo. Pero en realidad a ellos no les interesa darte seguimiento como cristiano y que tú vayas a una congregación a congregarte, sino es un mensaje momentáneo de predicarte un mensaje de la palabra de Cristo por moda o por cosas que ellos entienden que deben de hacerlo, pero que en realidad en el fondo no es para convertir a nadie ni para que nadie se convierta a Cristo, sino es para ellos buscar un bien material, económico, pero no le interesa muchas veces que los hermanos se conviertan. Eso me ha pasado a mí muchas veces en congregaciones y en la calle, donde yo veo personas, muchachos y muchachas, muchas veces que supuestamente jóvenes, predican el mensaje y la palabra,
pero en realidad no invitan a nadie a la iglesia de ellos, a la congregación de ellos, ni van a tu casa a buscarte para que tú vayas a oír palabra de Dios o sea un hermano de la iglesia. No le interesa esas cosas porque ellos lo que buscan es un bien material, económico, en el fin. No le interesa que tú te conviertas ni que sea ningún hermano de la iglesia, ni nada de esas cosas. Porque ellos dicen que tú eres una persona muy inocente, una persona pariguayo, una persona que no tiene ningún sentido, porque una persona pobre, por ejemplo, un hermano pobre que quiera seguir a Cristo, el mensaje de Cristo y olvidarse del mundo, de las cosas materiales, de las cosas de este mundo que no te llevan a ninguna parte, solamente a la perdición y a la burla y a la chercha. Entonces esas cosas se han metido en la iglesia y no te dejan crecer como hermano. A veces las personas van de una congregación a otra y visitan una congregación y el otro domingo visitan otra. ¿Por qué? Por ese mismo tipo de mensaje, porque esa persona que hay ahí en la iglesia, lo que eso es, si no es una congregación para buscar hermanos de la iglesia que vayan a los hogares ni hacer relaciones con hermanos, sino es una cosa de predicar un día, un momento, pero ya ellos, muchas congregaciones no te quieren ver ahí en la congregación. En la congregación no te quieren ver porque ya ese mensaje se predicó, ya ellos lograron ese día recaudar lo que iban a recaudar. Ya tú no eres necesario en la iglesia, de tu presencia en la iglesia a veces es molestosa. Es decir, ya si tú vas muchas veces a la iglesia y eres una persona que no aporta nada económicamente no aportas nada, tú eres una persona molestosa para la congregación, porque a ellos no les interesa que tú vayas a leer la palabra, ni a orar, ni a nada de eso, ni a buscar una relación, ni una bendición. No te ayudan a buscar una bendición. Por ejemplo, a veces me ha pasado, los hermanos no me ayudan a buscar una bendición, ni a orar por una bendición. Te dicen, hermano, usted anda solo, lo que sea, pero muchas veces no te ayudan a conectarte con una relación con alguien, sino solamente lo hacen por burla. Entonces, muchas veces pasa eso en las congregaciones. A mí me ha pasado muchas veces personas que se burlan y que dicen, ese hombre anda solo todo el tiempo, no tiene una relación, no tiene una qué sé yo qué, pero no te ayudan en realidad a la iglesia, ni te ayudan a los hermanos a veces a presentarte una persona, ni nada de eso, sino solamente por burla, por una burla de ellos, de decirte esas cosas. Pero muchas veces en la calle hoy en día, como yo le he dicho a muchas personas, esto es una cosa que está sucediendo, que yo entiendo que sucede a diario y que es una cosa que está hace mucho tiempo en la sociedad y que no lo miramos y que no lo entendemos muchas veces y que a veces fallamos. Esas muchachas jóvenes de hoy en día, muchas muchachas de esas y muchos muchachos, entre ellos, esas muchachas no le dan valor como mujer, no la ven como pareja. Se casan con ellas, pero en el fondo no tienen amor por esa persona. Es decir, no ven a esa persona como una relación seria. A veces cuando están delante de otra persona que ellos creen que pueden sacarle un beneficio momentáneo, te dicen al lado de ellos, te le preguntan y ellos te dicen que no, que ellos no tienen ningún tipo de pareja, que ellos no tienen una relación. Es decir, con nadie, que a ellos no les interesa tener una relación. Y si una persona te dice en realidad que ella tiene su pareja, es porque algún valor moral tiene y tú debes de respetárselo. Si tiene algún valor moral y ella te dice que sí, que ella tiene su pareja y que ella no le interesa otras cosas. Entonces eso es muy extraño, porque a veces se da el caso, la mayoría, de que esas personas, esas mujeres que están en la calle, que tú la ves, esas jóvenes y esos jóvenes, muchas veces esas jóvenes, esas mujeres, no se dan valor como personas y tampoco valoran su familia y su pareja. Es decir, que en cualquier momento sueltan eso en banda, como dicen la gente. Entonces dicen, no le importa que el esposo se le vaya, a los 2 o 3 días se largue y deje los hijos botados y deje la familia botada con todo. Muchas personas de esas te incitan a buscar diferentes parejas, teniendo ella una relación contigo,
te dicen que tú eres un pariguayo, un loco que vaya a buscar mujeres, te dicen muchas veces que tú tienes otra mujer no teniéndola, que ella, tú tienes otra pareja, te inventan parejas, te inventan un sinnúmero de cosas, muchas veces tú teniendo una relación, porque en realidad ellos, no, esas personas que están en la calle no la ven como mujeres, como pareja. Para una persona que está soltero le es difícil, porque está sucediendo el caso de que esas personas inventan todo tipo de artimañas para no buscar una pareja seriamente. Si tú estás soltero en la sociedad, te es difícil porque hoy en día hay una sociedad de relajo, de chercha y de todo tipo de cosas, de una cosa momentánea, de un negocio, cómprame esto, pero ya, es decir, pues a mí me ha sucedido sin número de veces. Te dice, mire mi amor, mire caballero, mire cariño, te dicen cualquier persona, a cualquiera te dicen, cómpreme esto, que sí o qué, pero no es que es una persona que tú le interesas, sino es una compra que ella quiere que tú le hagas momentánea solamente. Luego que pasa eso, se va el amor, se va todas las cosas. Yo entiendo que hoy en día muchas personas viven obligados con el otro, porque muchas veces no sienten amor por la persona, es decir, por el ser humano, por una persona con valores cristianos y morales. Muchas veces la persona lo ven como una persona carente de sentido, que no tiene sentido en la sociedad, que carece de valores. Si tú, por ejemplo, yo le digo a una congregación que yo soy una persona de valor, de valores humanos, de valores cristianos, honesto, que no robo ni atraco, que no ando buscando delincuencia ni nada de eso, generalmente en la iglesia me ven, dicen que el varón no está diciendo cosas que sirvan, que el varón no está hablando cosas que sirvan a la iglesia, que eso no le importa a la iglesia, que eso no tiene ningún valor en la iglesia, ni en la congregación, que ese varón lo que es loco, que el varón está fuera de sitio, porque eso de honestidad y de trabajo y de cosas no se le predica a la iglesia, ni le dice a la iglesia que tú necesitas un ingreso, que te ayuden en la iglesia, algún hermano a orar o que te ayuden a conseguir algo, porque el hermano te ve a mí como persona, como una persona que lo que anda es, que no anda con la bendición, que está en maldición, que está maldito, y hasta te reprenden en la iglesia. Si tú le dices varias veces esa cosa, que tú necesitas un ingreso, que no tienes trabajo, a personas como yo, te dicen que tú eres una persona que no tiene la bendición de Dios, que no tiene el amor de Dios, que eso no le importa, que tú no eres hermano de la iglesia. Pero en realidad, en el fondo, como yo le explico, porque eso es lo que es un negocio. Las iglesias se han convertido en un negocio y no le interesa ayudar al hermano en necesidad, porque ellos ven, la juventud de hoy en día ven que es una persona que ellos no la entienden, tú sabes, porque hoy en día se vive de dinero mal habido, de las personas quieren tener dinero mal habido a costa de lo que sea, y vivir andando por ahí sin dar un golpe, como dicen, sin trabajar, y tú a veces no le entiendes lo que hablan, ni tienen ninguna idea, ni le interesa una idea, ni le interesa leer palabra de Dios después que salen de la congregación, ni le interesa leer un libro en su casa, ni le interesa leer nada, sino solamente es que le llegue, solamente andar en vehículo, solamente andar y que bien vestido, ir a un sitio, gastar dinero, ya, ese es el fin. Pero el fin no es capacitarse, el fin no es nutrirse de la palabra ni del espíritu, sino el fin es una búsqueda material de las cosas. No le interesa el hermano en necesidad, ni el hermano sin ingreso, ni quieren ayudar al hermano a orar, ni a nada, ni a buscar nada, sino que es una chercha en el fondo y un relajo, porque esas muchachas jóvenes que están solteras a veces, que no tienen pareja o mujeres grandes, no les interesa una relación seria con una persona adulta que es soltera,
ya, porque ella dicen que eso es un problema para ella, que eso carece de sentido. Entonces, porque ella no se va a involucrar con una pareja que ella no le vea, que le va a regalar las cosas y que ella lo va a estafar y que ella le va a robar sus cosas y que lo va a demandar y lo va a llevar a la cárcel y que le va a quitar todas sus cosas de una vez que él tiene y lo va a mandar al carajo, como dicen las personas. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día, que vivimos una sociedad muchas veces carente de sentido, donde no se valora la persona en el fondo, es decir, lo sincero, lo honesto en el ser humano. Y entonces se confabulan todos en contra de esa persona que quiere predicar ese mensaje. Es decir, a mí mismo me lo han hecho como varón de Dios. Personas que en la iglesia, todos esos muchachos jóvenes se confabulan contra ti. Si tú eres una persona honesta y sincera y quieres predicar un mensaje, vivir una vida agradable, es decir, sin malicia y sin nada ante Dios y buscando de que una relación con alguien sincero, no buscando lo material solamente, sino una relación de valores cristianos y morales dentro de una congregación, por ejemplo. Muchas veces para una persona como yo también se hace difícil, no sé para otras, porque la gente no valora ese tipo de cosas hoy en día, y los jóvenes y las jóvenes hoy en día se confabulan contra ti y dicen que el hermano es un hombre que eso es un hermano que está como extraño, que eso no se usa, que eso no tiene ningún valor. Entonces, vivimos en una sociedad así, donde personas se ponen a predicar la palabra en el fondo, pero son personas a veces carentes de valores morales, de valores cristianos, y que leen la palabra solamente para, a veces por burla o para ver qué pasa. Es decir, ellos leen la palabra a ver si se le pega algo, pero en realidad, en el fondo, a ver si se le pega algo, en busca de algo, pero a ver si se le pega algo, pero para relajarse, no para ellos creer en Dios, porque ellos a veces no creen en la creación, no creen en lo creado, no creen en el mar, no creen en nada de eso, hermanos, no creen en la lluvia, no creen en el sol, no creen en nada de esas cosas. Porque a veces ellos quieren que se le pegue algo para burlarse de las otras personas que creen en el Señor, en el Evangelio, honestamente. Se burlan, y si tú te rebelas y le dices cualquier cosa, ellos también pueden verte de mala manera. Además, ellos están todos confabulados, es decir, con esa misma forma de vivir, con ese mismo mensaje. Y ellos, si tú le predicas otra cosa, te sientes extraño. Muchas veces estamos viviendo unos tiempos tan difíciles. Por ejemplo, no sé si le ha pasado a otro, que usted va a un sitio a comprar lo que sea, alguna medicina, un jugo, y la muchacha, usted cree, y al que lo atiende o la que la atiende le hace un agrado a usted, y que le dice cualquier palabra bonita, lo que sea, y le hace un cariño, pero desde que usted paga, intenta hablar con ella cualquier cosa, a veces ella se pone como, esa persona se pone deshonesta. ¿Me entiendes? Estamos viviendo unos tiempos totalmente peligrosos, y te dice que a ella no le interesa ningún tipo de relación seria, ya que a ella no le interesa conversar más contigo. Entonces, estamos viviendo unos tiempos difíciles donde solamente la gente vive un mundo vacío, donde solamente la gente busca lo material y cree que eso le va a hacer feliz, donde las personas solamente buscan que la persona pague por un producto o algo, lo que sea, pero ya esa persona no le es importante a ellos después que paga. Entonces, muchas veces las personas no quieren verte por el sitio, a veces no quieren ver tu figura más. Entonces vivimos un tiempo difícil, unos tiempos que estamos viviendo, unos tiempos finales, y la gente no lo entiende, donde a veces la persona no siente amor, no siente amor de cristiano, no siente amor por nadie. Entonces las personas no se dan cuenta de lo que estamos viviendo en realidad, una sociedad carente muchas veces de sentido, solamente se da valor a lo material. Muchos jóvenes
que quieren suicidarse en el fondo, que no valoran la vida de nadie. Y si tú eres una persona que ama, por ejemplo, la vida que Dios te dio, lo que sea, que quiere predicar la palabra, ellos te ven como alguien extraño, porque ellos lo que quieren es suicidarse de una vez. Invitan al otro a suicidarse. Si tú andas con ellos, te hablan de ese tipo de cosas, de que ellos no se sienten bien con su vida, que lo que ellos quieren es suicidarse. Entonces yo digo, ¿por qué tú tienes ese tipo de actitud? Si tú, en el fondo, lo que tú tienes que buscar en este mundo no es la cosa material en sí. Hay que trabajar para producir dinero, para vivir, lo que sea, porque ese es el sistema, pero no amando las cosas, no apegándote a las cosas materiales, sino viéndolas como una necesidad, como un fin para el cuerpo, para tú mantener el cuerpo, porque hay que comer y hay que bañarse, lo que sea, y necesitas el dinero para poder comer, para poder comprar el producto para comer y bañarte, un jabón para bañarte, lo que sea. Necesitas producir ese dinero para comprar esa comida y bañarte. Entonces, pero no hacerlo con el fin de amar esas cosas. Es decir, de cogerle amor, de tú tenerle amor a tanto a lo material, a las cosas materiales, decir que eso es lo importante, que eso es lo que yo amo, las cosas materiales de este mundo. Y no respetas a nada ni a nadie. Y hoy en día se vive una situación así en las iglesias. Dicen que su opinión personal es la que vale, que muchas veces en la congregación se está dando el caso de que los líderes lo que quieren es ser líderes ellos, que los sigan a ellos en el fondo, y que no se predique la palabra, ni la sana doctrina, como dicen algunos, ni el evangelio de Cristo, sino un mensaje de que ellos lo sigan a ellos y que le den vida a los negocios de ellos. Es decir, a los negocios que ellos tienen. Es decir, tú tienes que darle vida a las cosas de esas personas que en realidad no te valoran, ni le interesa tu vida, ni le interesa tu vida de cristiano, ni le interesa nada de eso. Sino que tú le des vida a ellos, a la persona, a un fin monetario, que tú lleves dinero, no importa de dónde. Pero el fin no es agradar a Dios, ni vivir una vida en santidad, porque eso lo molesta a la sociedad de hoy en día, eso le molesta. En el fondo, muchas veces las personas predican la palabra en las iglesias, pero en realidad no creen en nada de eso. Y te acusan a ti también, a los hermanos, si tú quieres hacer cosas serias. Por ejemplo, muchas iglesias pentecostales y cosas, si tú eres una persona correcta que paga tu servicio, que va a un sitio a pagar un servicio de internet, a pagar un servicio de la luz que tú tienes en tu casa, a ellos no les interesa eso, ellos ven eso como algo incorrecto en las iglesias evangélicas. Pero ellos no se dan cuenta que son personas a veces carentes de familia, carentes de hogar, no tienen un hogar fijo. Entonces, eso no es un mensaje que se le debe predicar a las personas. Eso es el enemigo que le está hablando a ellos, que eso está mal hecho. Entonces, eso es lo que yo le he tratado de predicar en el fondo, que esas personas que van a la iglesia no les interesa la persona honesta. La persona de trabajo honesta no es importante para ellos, lo miran de mala manera trabajando. Entonces, a veces yo quiero predicar ese tipo de cosas para que transformemos el mensaje de la palabra, porque eso no es correcto decir rechazar a la persona porque esté haciendo cosas honestas y serias, porque eso le molesta a la muchacha jovencita, a la muchacha joven, le molesta a ese tipo de persona, que sea honesto así. Entonces yo a veces digo, ¿qué tipo de pareja tú entiendes? Esa persona que tienen pareja, a veces yo no lo veo con importancia de que a ellos les interesa la pareja en realidad, porque a ellos no les importa que esa persona se le vaya al otro día, mañana o pasado, porque a ellos no les interesa que él esté haciendo cosas que honestas en su vida todo el tiempo, y que él quiera mantener su familia, y que él quiera estar con su familia, y que no quiera salir a la calle a buscar problemas, ni a nada de eso. Entonces, eso es lo que está pasando en la sociedad de hoy en día. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis te habla de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. La bestia de las 7 cabezas se refería al imperio romano, a Roma, cuando gobernaba Roma, uno de los últimos imperios que la Biblia te habla antes de la venida de Cristo.
a predicar el mensaje de salvación, cuando él vino a predicar el mensaje. Ese era el último imperio que iba a venir antes de que él viniera a predicar el mensaje de salvación. Entonces la bestia te refiere a Roma como una bestia, es decir, de 7 cabezas y 10 cuernos. Roma era la ciudad más poderosa que había en esa época. Roma fue fundada sobre 7 montes. La palabra de Dios se refería a eso, a 7 cabezas, 7 montes, que fue fundada Roma. Y que es una bestia que era de hierro, como decía la palabra de Dios, porque era el imperio más fuerte que iba a venir. ¿Por qué le digo esas cosas? Porque muchas veces no entendemos la palabra de Dios a profundidad sobre lo que es la bestia. Roma era la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. De la bestia iba a salir 10 reyes, 10 cuernos más. Y las 10 diademas que tenía los cuernos son reinos que siguen lo material, las riquezas económicas, lo que es la pompa del mundo, la riqueza del mundo. Es decir, los 10 cuernos y las 10 diademas que tenían los cuernos son reyes que siguen lo material, las cosas mundanas del mundo. Es decir, en el reino de los cielos hay coronas, hay diademas, pero no son coronas de riquezas materiales del mundo. Pero la bestia sí, la bestia que te dice el Apocalipsis, las 10 diademas que tiene los 10 cuernos, son reyes y reinos que siguen lo material, que aman las cosas del mundo, lo material. La bestia, ¿qué significa la bestia en el fondo? La bestia son los reinos humanos que han pasado sobre la tierra, que no aman en realidad lo honesto, lo serio, el evangelio de Cristo, sino que lo que aman es la perversidad del mundo, los engaños del mundo y todas esas cosas del mundo, lo aman. La bestia ama todas esas cosas. La bestia significa los reinos del mundo, los reinos que cada vez que vienen aman las cosas materiales del mundo y se olvidan de la palabra, se olvidan de la búsqueda de Dios. Eso es lo que se llama la bestia. En realidad, entonces la gente adora la imagen de la bestia. Cuando la gente dice que adora la imagen de la bestia, ¿qué te dice con eso? Cuando tú adoras lo material, las cosas malas, es decir, lo económico, la buena jipeta, la buena vida, la buena casa, la buena, va a poner el buen vino, el buen trago, lo que quiera la gente decir. Tú estás adorando a la bestia, en realidad, porque eso es lo que es la bestia. La bestia adora las cosas mundanas, lo material, lo que tú ves con tus ojos, de lo mundano, de las cosas materiales. Eso es la bestia en el fondo. Entonces, muchas veces hoy en día se adora eso en las iglesias de todas las tipos, evangélicas, testigos de Jehová, de todo se adora ese tipo de vida, de lo material, de las cosas de la jipeta nueva, de esto, que el hermano vino del extranjero con una jipeta, el hermano esto, el hermano está en bendición, pero un hermano pobre, un hermano que no lo visita a nadie, no lo quiere nadie en la congregación ya, porque, hermano, ¿en qué es lo que usted está creyendo ya? Hermano, le dice, hermano, es el tiempo de que usted se muera y ya salimos de usted, y ya se acabó, porque ¿qué es lo que usted cree, hermano? Ya usted no cree en nada, usted no está creyendo en la venida de Cristo, ni en nada. ¿Qué es lo que usted está creyendo, hermano? Entonces, el hermano, al decir eso, no se da cuenta que está en maldición, porque usted está dejando de amar al hermano y diciéndole al hermano que se mate, el hermano que se muera ya, el hermano, que el hermano no sirve para nada, que el hermano no está predicando nada que sirva, ni que el hermano vive en miseria, quedó en miseria, un hermano que vive en miseria, que muchas veces dio muchísimo diezmo a la iglesia, dio muchísimo dinero y está en miseria y la gente se olvida de él, el hermano no sirve ya para nada. Entonces eso es lo que está pasando, esa es la bestia en realidad. ¿Cómo amamos la bestia también?
El Imperio Romano creó lo que se llama el calendario que usamos hoy en día. También el calendario que se dice juliano o gregoriano. Muchos meses del calendario romano creado por Roma eran en honor a fiestas paganas y a emperadores romanos. Por ejemplo, el mes de enero se dice que fue en honor a Nerón Calígula, el emperador Nerón. El mes de agosto a Augusto César, el de julio también a Julio César, el emperador. Muchos meses como abril y marzo, y esos meses fueron creados en honor a fiestas paganas que hacía el Imperio Romano y a un sinnúmero de cosas. Hoy en día no nos damos cuenta que tú adoras la bestia porque sigues el calendario de la bestia. Tenemos el calendario de la bestia. Seguimos las cosas que la bestia hace. En el fondo, muchas veces no creen en la palabra de Dios la persona ni en el mensaje del Evangelio. La bestia, le decían las personas, el cuerno pequeño a la Iglesia Católica, a los papas. Muchas veces pueden ser ciertas y otras veces no pueden ser ciertas. Pero en realidad, en el fondo, es así. Es decir, nosotros usamos el calendario de la bestia, de cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio de Cristo, con adorar la palabra de Dios, sino adorar la imagen de la bestia. De la bestia lo que significa es los reinos humanos. Adorar lo que el hombre crea, lo que el hombre crea fuera de Dios, lo que el hombre crea, es decir, todas las cosas materiales que el hombre ha creado, para su gusto, para darse pompa, para darse gloria a él como persona. Entonces la gente ama todas esas cosas y las sigue. Entonces ahí nos damos cuenta que amamos a la bestia y a su imagen, la imagen de la bestia. La imagen infunde aliento, es decir, la imagen tiene vida, la bestia tiene vida, porque la bestia, tú vives dentro del sistema de la bestia. Nosotros vivimos dentro del sistema de la bestia, tú eres la vida a la bestia. Cada vez que sale a la calle a amar las cosas materiales y mundanas, ¿entiendes? A odiar a las personas, a odiar a las personas que están en la calle, a no querer saber de esas personas que son animales, que son personas que no sirven, que deben de morirse todo, que no lo quieres ver ya en tu vida ni en tu vista. Entonces tú amas a la bestia cada vez que haces eso. Ese es un mensaje que muchas veces las personas no le llega ese mensaje, pero ese en realidad el fondo de lo que en realidad es la palabra de Dios, lo que te explica el Apocalipsis sobre la bestia. Los 10 cuernos surgieron de Roma, 10 cuernos, 10 reyes, incluido ellos, según se dice, el Imperio Británico, después de Roma. Y muchos imperios, pero que amaban siempre lo mismo, las cosas materiales, lo material, las cosas materiales y mundanas, y siguieron el calendario de la bestia y todas esas cosas de Roma. Es decir, adoptaron todo el sistema del Senado, de todas las leyes que impuso Roma, de los impuestos de Roma, de todas esas cosas que creó Roma. Ellos la aman y la siguen, porque ese es el fin. Es decir, el fin es adorar a la bestia, y le entregarán su reino y su autoridad a la bestia. Pero en realidad la palabra de Dios lo que te quiere decir es, hermano, que todos los reinos del mundo que pasan le entregan su autoridad siempre a la bestia, porque aman lo material, lo mundano, y le van a hacer una imagen a la bestia, y la bestia va a hablar con su boca y va a hacer matar a los santos, a los que creen en la palabra de Dios. Pero ¿qué significa esto, hermano? Son cosas profundas, espirituales. Cada vez que una persona quiere rechazar lo mundano y ser honesto, y ser una persona de Dios que ame, que deseche las cosas malas, por ejemplo el robo, la gente que rechazar al atracador, el que roba, el que estafa, el que hace cosas malas, las personas dicen que tú eres una persona que no sirve,
que tú eres una persona y te acusan y te dicen que tú eres extraño, porque todo está confabulado así. Todo es una confabulación porque muchas personas entienden que Cristo no va a venir nada y se confabulan con el mundo y dicen, todos esos muchachos están confabulados para decirte cosas deshonestas a ti y malas, y si tú no perteneces a ese sistema que ellos dicen y ellos son así, tú eres una persona extraña. Y si tú eres una persona que dice que tú tienes que amar al hermano, que tú tienes que amarte, que no es solamente por el dinero, todo por el dinero, ellos te dicen a ti, ellos te dicen que qué es lo que usted le está hablando a ellos. Entonces, eso es lo que está pasando. Todos esos muchachos jóvenes y esas muchachas jóvenes actúan así, de esa forma, y son enseñados a actuar así también. Es decir, que no hay una relación seria, no quieren una relación seria, ni dicen, mire, ese hermano tiene necesidad, ese hermano necesita ayuda, necesita que lo ayuden en lo que sea, conseguir una bendición. No, nada de eso le interesa a ellos. Nada de eso le interesa, ¿no? Que el hermano está soltero, que el hermano, nada de ellos no les interesa. A esa muchacha joven no le interesa que tú estés soltero o no estés soltero. A ellos no les interesa nada de eso. En el fondo. Entonces, porque todo a veces, tú lo ves, y lo ven, todo es una chercha y un relajo, en el fondo. Entonces, la palabra de Dios te dice eso. La bestia, le adoran a la bestia y le hacen una imagen a la bestia. Pero la bestia es eso, la bestia es adorar a todas las cosas que hizo la bestia, que crea la bestia. Cuando tú adoras esas cosas, adoras a la bestia y a su imagen de la bestia. Entonces, es difícil salirse del sistema de la bestia, porque tú vives dentro del sistema de la bestia. Cuando tú te mueras, yo me muera, lo que sea, si te moriste sin la palabra o no te moriste, vamos a ver qué pasa. Pero la única forma que tú sales del sistema de la bestia es cuando mueres. La muerte. Porque el sistema de la bestia es, desde que tú naces, estás viendo el sistema de la bestia. Desde que tú naces en este mundo, ya hace más de miles de años, 2000, 3000, qué sé yo, 2000 más, estás viendo el sistema de la bestia. De personas que aman lo mundano, aman lo material y aman todas las cosas, las torres de lujo, los carros de lujo. Todas esas cosas pertenecen al sistema de la bestia. De la bestia y su imagen, adorando a la bestia y a su imagen. Muchas personas de hoy en día piensan que ellos van a conseguir una persona de dinero, con valores y de dinero, pero sin trabajar. Es decir, que ese dinero él lo tiene ya, pero que él no da un golpe. Él no tiene el dinero ya guardado, pero que no se sabe de dónde salió el dinero, ni nada. Entonces, ellas quieren una persona así, que tenga el dinero, pero no se sabe de dónde. Y muchas veces hoy en día el dinero está dañado por las personas no entienden, por la misma delincuencia y la misma bestia, que el mismo sistema de la bestia que se vive ha dañado al dinero, porque esos tigres cada vez que le ponen la mano al dinero, ese dinero se daña. Esas personas que no tienen valor, esas muchachas sin valor y sin nada, esas muchachas que no aman a nadie, ni le importa eso, son delincuentes, le ponen la mano al dinero para relajarse con las personas. Entonces tú crees que es por el dinero, y no es así. Yo le he dicho a las personas, a las muchachas, no es por el dinero muchas veces está dañado por tigres y delincuentes, y le ponen la mano al dinero para relajarse, para relajar a las personas en el fondo, pero no le interesa una relación seria ni con uno, ni conmigo, ni con nadie, porque me lo han manifestado. Me lo han manifestado muchas veces. Entonces, que tú crees que es por el dinero y no es así. A veces tú deseas que alguien te regale algo, sinceramente, en el mundo, un regalo como persona, y a veces no lo consigues por ese mismo tipo de actitud que tenemos, que solamente queremos ver todo por el dinero, por lo material, y no debe de ser por lo material. La bestia es eso, la bestia es los reinos del mundo. La gente adora la riqueza del momento, de cuando están vivos, de ese sistema de la bestia, que ellos viven en ese sistema. Si el reino de Dios viene en algún momento y debarata ese sistema mundano, ese sistema de la bestia, ese sistema de reinos humanos que en realidad tú crees que te dan felicidad, pero en realidad en el fondo no te dan felicidad. Es si la palabra de Dios en algún momento
Debe de haber un cambio, un reino nuevo, una tierra nueva, porque los reinos del mundo muchas veces no sirven. Le digo un caso mío, yo tuve una visión una vez aquí en mi casa, donde el mar se tragaba todo y la tierra, una vez tuve una visión, se engüía y se destruía todo y quedaba en el vacío, todo. Yo tuve esa visión tenebrosa, esa visión de parte que no sé si sabes, no sé si era de una cosa mala o de una cosa buena o de Dios o no sé. Pero tuve esa visión donde la tierra se engüía y quedaba en el vacío y donde el mar se tragaba todo. Todas las ciudades, todas las cosas. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Nosotros como personas a veces no entendemos el mensaje de la palabra de Dios. No entendemos lo que en realidad es el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces, amigos y hermanos, yo siento, como dice el apóstol Pedro, muchas veces hasta la lluvia yo siento que se pone en contra de mí. Y muchas veces la gente pide lluvia y se burla de mí. Y muchas veces yo no lo entiendo. Y he tratado pero tengo el amor yo creo que siempre tengo el amor de Cristo, de que todas estas cosas tienen que destruirse en algún momento. En algún momento tienen que destruirse porque son cosas malas. Malas que no sirven. Entonces las personas a veces piden lluvia y cosas no sabiendo que tal vez eso es una cosa que no quiere saber de las personas ya. Entonces tiene que haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el sistema de la bestia tiene que desaparecer del ser humano. La piedra del evangelio del reino de Cristo tiene que venir en algún momento. En algún momento tiene que venir. Tiene que venir en algún momento. A algún momento tiene que venir. Porque se burla de mi persona. La misma lluvia a veces yo veo que se quiere burlar de mi persona. Oye. Y la lluvia no está para eso, para burlarse del ser humano. De la creación que creó Dios. ¿Me entiendo yo? No vino para burlarse del ser humano. Porque Dios no creo que haya creado el mundo, lo que le dicen Dios, para burlarse de ti. Que dice que tú no eres nada. Que qué es lo que tú estás creyendo. Y te dice, se burla a través de los truenos, de los rayos, de la lluvia, y de barata todo de ti, se burla de ti, te dice que tú no eres nada. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Que el ser creador, las cosas, no puede burlarse del ser humano. No puede burlarse de la creación, del que él creó, diciendo que tú no sirves para nada, que tú no eres nada, que quién eres tú. Entonces, vivimos esos sistemas y a veces no lo entendemos. Vivimos en el sistema de la bestia y la muerte solamente te saca del sistema de la bestia cuando tú mueres. Pero muchas veces no entiende la gente que debe morir en Cristo, no amando lo material, no amando nada de esas cosas. El enemigo me ha sacado de concentración y me ha hecho decir hasta malas palabras. Porque el enemigo, la naturaleza me dice mala palabra a mí, sin yo estar diciendo mala palabra. Entonces, ¿qué te quiero decir? Eso es lo que está, desde siempre, hace años que yo oí esas cosas, hace más de 5 o 6 años, o 7 años, que yo vengo oyendo esas malas palabras y se ponen en contra de mí, hasta en contra de mí, sí, y me tientan y me jamaquean como varón, y yo a veces he tenido que responder como varón, y sacarme de concentración de mi cosa de Dios, lo que sea. Me ha ocurrido esas cosas muchas veces. Y muchas veces lo apoyan los mismos cristianos. Eso es lo malo. Que esas personas que se congregan en las iglesias apoyan que me hagan eso a mí. Apoyan en el fondo que me hagan esas cosas a mí. Que me digan malas palabras y me digan cosas porque yo no soy varón, que esto y lo otro. Y apoyan que me vocé malas palabras y me digan muchísimas cosas. Que yo soy un niño, que esto. Entonces, para que lo malo entre y el tigueraje y las cosas malas entren y te dice muchacho, que tú eres un muchacho, que esto, que lo otro. Entonces,
Eso es lo que está pasando hoy en día en las congregaciones con el sistema de la bestia de los últimos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos difíciles que yo entiendo que la venida de Cristo debe de estar cerca, porque es que las personas no aman lo serio ni lo correcto de nada. A lo bueno le dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y eso va cada día de mal en peor. Lo bueno, ellos le dicen que eso no sirve, que un hombre honesto, serio, una persona honesta, que quiere vivir de su sueldo, de su salario, honestamente, que eso no sirve, que esto era un ridículo, esto era una persona sin sentido. Entonces eso es lo que pasa hoy en día y no valoramos nada. La palabra de Dios te lo dice claro. Tenemos una esperanza después de la bestia, que es cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Dice la palabra en el final del Apocalipsis que hay un río de agua limpia que sale del trono de Dios en esa época, que los que habitan en ese sitio son personas sin malicia y justos delante de Dios, que se ganaron el amor de Dios, la justicia de Dios, donde un sistema que no sirve, un sistema de la bestia que no sirve, que las personas aman lo material, cada vez que nacen ven el sistema de la bestia. Cada vez que nacen, porque es un sistema así, que es la bestia, que ellos ven lo material, amando lo material y lo mundano, no amando a las personas serias. Si ellos ven a alguien honesto y serio como yo, dicen que eso no sirve, que el mundo está mal. Entonces, eso es lo que está pasando. Vamos a poner un mensaje del hermano Domingo Morillo, evangelista, de los últimos tiempos, para terminar ya con este hermoso mensaje y para que terminemos con una hermosa reflexión sobre la bestia y el fin de los tiempos y lo que está pasando en las congregaciones de hoy en día, dentro de las congregaciones. Vamos a poner este hermoso mensaje del evangelista Domingo Morillo. Habla ahí, el fin de los tiempos. Dios le bendiga, amado. Dios le guarde en esta preciosa tarde. Para mí es un honor, un placer comunicarme con cada uno de ustedes a través de este medio. El fin de los tiempos. Vamos a hablar acerca del fin de los tiempos. Sí, el fin de los tiempos. Sabemos que todo lo que está aconteciendo está escrito en la palabra de Dios. Sí. Entonces Cristo lo dejó como señal de que iban a manifestarse muchas enfermedades, se iban a manifestar guerras y rumores de guerra. Por ejemplo, usted va a los hospitales y usted va a ver cómo están los hospitales, cómo se han desatado muchas enfermedades por doquier, mucho odio, mucha maldad, mucha crítica. Aún el amor se ha perdido en las congregaciones en muchos lugares. Sí. La gente pone más, le dan más amor a lo material que al mismo ser humano. Entonces, estamos viviendo los tiempos finales, hermano. Ya Cristo está a la puerta y la evidencia de lo que Cristo dijo que iba a acontecer ya lo estamos viendo. Ajá. Ya lo único que falta es que se manifieste la venida del Señor. Amén. Estamos cubiertos de mucha maldad, de muchas enfermedades, mucho caos. Está a punto de manifestarse una guerra que va a arropar al mundo entero. Y antes de Cristo va a levantar su pueblo. Gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. El hermano Domingo Morillo, con el último mensaje de los últimos tiempos de este hermoso programa, Últimos Tiempos, Apocalipsis, Últimos Tiempos, del programa Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Entonces debemos evaluar eso, que estamos viviendo siempre el sistema de la bestia y que la muerte solamente nos separa del sistema de la bestia, pero que si morimos en Cristo tenemos una esperanza de ser sacerdotes de Cristo, de vivir con Cristo eternamente y de olvidarnos de este sistema corrupto creado por la bestia, el hombre amando a la bestia. Esto fue Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Este es un podcast patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más.
para toda la familia. Recordemos que se distribuye a través de Apple Podcasts, Audible, Amazon y otras plataformas donde se escuche este podcast. Un hermoso abrazo, Dios le bendiga a cada persona que escuche este hermoso mensaje para edificación de cualquier congregación que pueda escuchar este podcast. Amén.